empezar porque todos tenemos actividades, me imagino que ustedes, los alumnos, también. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Matos del módulo de diagnóstico y patología de la asignatura estomatología. El tema que vamos a tratar hoy es de micosis superficiales. Hay un error ahí, le faltó el "es" en la diapositiva. Es una pena que por razones operativas no se pueden dar los teóricos antes de los trabajos prácticos, o no se pueden traer los pacientes, pedir que traigan los pacientes con las patologías que vamos dando. Entonces, muchos de ustedes ya habrán visto en las clases que tuvimos, en los prácticos, que aparecieron varios casos de micosis superficial. Así que ya este teórico es para darle el marco a lo que ustedes ya vieron en la clínica y que les sirva de ayuda, obviamente que si leen y estudian muchísimo mejor, digamos. ¿Qué es la candidiasis? La candidiasis es una patología que se produce por un hongo, o sea que es una micosis y es superficial porque no afecta los órganos, en general los órganos como el pulmón, el hígado, salvo un tipo de candidiasis que existe, que es grave, que se produce cuando se une todo el tracto digestivo de la boca, el esófago, estómago, intestino, y se afecta del hongo de la candidiasis. Estos casos son raros y obviamente son tratados por vía medicamentosa y por internación. Pero lo que a nosotros nos interesa como odontólogos es saber que la candidiasis producida por el hongo Candida albicans es una patología muy frecuente de la cavidad bucal. ¿Y a qué se debe que es frecuente? Que este microorganismo es saprófito de la cavidad bucal, se encuentra siempre en la cavidad bucal y está en equilibrio con los otros gérmenes, con el estado general del paciente, y en situaciones especiales, que ya vamos a ver cuáles son esos factores, estos hongos saprófitos se van a volver patógenos, produciendo lesiones que nos van a indicar que hay una enfermedad, ya está en estadio patológico. Ahí está, se localiza en todo el tracto digestivo, en el tracto genital, en el tracto pulmonar y también en el urinario, pero de manera, como les digo, saprófita, cuando los factores generales o locales determinan que este hongo aumente su cantidad de proliferación, producen lesiones. Esta patología, digamos, se produce por desencadenantes del orden general y desencadenantes de orden local. ¿Cuáles son los factores o las enfermedades o los estados de un paciente para que se produzca la patología? A esto vamos a denominar factores generales. Estos factores generales son enfermos diabéticos, el uso prolongado de antibióticos, sobre todo cuando los pacientes se automedican, cuando usan los antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, las amoxicilinas combinadas con el ácido clavulánico, en sulfamidas, tratamientos prolongados con corticoides, en enfermedades como las leucemias, las anemias, se producen también en los embarazos, en los alcohólicos o en algún defecto inmunitario. Entonces, esos son factores generales que favorecen, por sus distintas formas de actuar, la patogenicidad
del hongo. El hongo siempre está, eso no se olviden, siempre está presente. El tema es la patogenicidad de dicho hongo. Después, los factores de orden local, como dijimos, vamos a tener la serostomía, que generalmente se produce en pacientes que tienen alguna alteración de orden general, pero ese es un factor local, la serostomía. Por ejemplo, en los pacientes de edad muy seniles, digamos, pacientes adultos mayores, en pacientes que tienen algún síndrome, como el síndrome de Sjögren, la falta de higiene oral o el exceso de la misma, pacientes que son muy rigurosos con su higiene, que se cepillan más de 3 o 4 veces al día, que usan a su vez colutorios, hacen que se produzca un desequilibrio en esa flora normal de la boca y que el hongo se vuelva patógeno. Uso de prótesis mal adaptadas o mucosoportadas, que si le sumamos a la mala higiene que puede tener el paciente portador de esa prótesis, hace que el hongo se vuelva patógeno. En aparatos de ortodoncia, también en los aparatos de ortodoncia, sobre todo en los aparatos que son removibles en los niños y que tienen déficit de higiene. En los ancianos, o adultos mayores que pierden sus piezas dentarias y pierden la dimensión vertical, ya sea por pérdida de piezas dentarias o desgaste de los mismos, de los bruxómanos, hacen que esa dimensión vertical se pierda y que en las comisuras labiales se produzca un escurrimiento de saliva y maceración que hace que el hongo se vuelva patógeno. En lesiones erosivas, en otras patologías, y obviamente los factores locales, como el tabaco, en los pacientes con adicto a alguna otra sustancia que no sea el tabaco, en el alcoholismo, como dijimos, pero el alcoholismo lo clasificamos dentro de los generales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Que uno conteste o levanten la mano o hagan algo. Si se entiende bien, se está viendo y se está escuchando. Sí, profe, Sí, doctora. Bueno, tenemos distintas formas anatomoclínicas. Cuando decimos forma anatomoclínica, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la forma en que se van a presentar las distintas formas de esta patología. Y tenemos una forma pseudomembranosa, una eritematosa y una hiperplásica. A su vez, estas pueden estar combinadas, es decir, se presentan de dos formas en un mismo caso. Pero estas son las divisiones más comunes de las formas anatomoclínicas. Vamos a ver primero la pseudomembranosa. En la presentación anátomo-clínico, ¿cuál va a ser el estado actual? En esto voy a hacer una hincapié, digamos, y voy a seguir aclarando cosas que ya se dio, cosas que ustedes ya tuvieron que haber dado en tercer año, que dieron en otros temas anteriores. Cuando nos acercamos a la clínica y le preguntamos qué tipo de lesión tiene el paciente, nos estamos refiriendo a las lesiones elementales que presentan en ese momento el paciente, no al nombre de la patología. Es decir, si yo me acerco y le digo, ¿qué lesión elemental tiene el paciente? Ustedes me dicen, tiene candidiasis. Ahí me están dando el nombre de la patología. Para que haya una patología, no solo tiene que haber una lesión elemental, esa lesión elemental va a estar acompañada de otros signos, de otros síntomas que hacen, y de una historia, de un antecedente, que va a ser la que nos va a determinar que es una patología. Por lo tanto, tener siempre presente que cuando describen la lesión elemental es lo que ustedes están viendo en ese momento, que es lo que se observa. En la forma clínica pseudomembranosa tenemos dos tipos
en dos casos que se presentan muy comúnmente. Una es en el niño, en el bebé, que se la denomina también candidiasis pseudomembranosa o Muguet, y también en el anciano mayor, en la persona mayor y anciana. Estas lesiones van a ser pseudomanchas blanquecinas, o más que pseudomanchas, pseudomembranas, que se pueden desprender, ya sea con un bajalengua, con una gasa. Yo lo que les enseño en la clínica es que con el borde del espejo, porque entonces queda bien, se diferencia, porque a veces en el bajalengua, que es de madera, que absorbe, no se identifica bien si se desprende, o en la gasa si es blanca, no, como es blanca no se observa bien, pero en el borde, si pasamos, sobre todo en la lengua, en los casos de la lengua, si pasamos el espejo se desprende. Pasa que en la lengua generalmente lo que observamos es una lengua saburral, no necesariamente una candidiasis. La candidiasis vamos a desprender, si intentamos desprender esta pseudomembrana, generalmente deja una zona eritematosa que está debajo de esa membrana, o puede estar, si esa membrana es la consulta es rápida, digamos que al aparecer en menos de 24 o 48 horas el paciente consulta, sobre todo en los bebés, difícilmente haya una lesión eritematosa manifiesta debajo de la membrana. Generalmente se desprende y queda una mucosa aparentemente normal. Entonces, podemos decir también que esta forma de presentación es una forma aguda de la manifestación de la candidiasis. Difícilmente observemos en forma crónica de candidiasis una presentación con lesiones pseudomembranosas. ¿Dónde se va a localizar este tipo de presentación anatomoclínica? Generalmente en cualquier parte de la boca, en cualquier parte de la mucosa. Acá tienen un niño, esta foto es antiquísima, por eso no está tapado los ojos del niño, aunque traté de borrar algunas, porque ahora no se puede presentar así, digamos. Bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo vamos a arribar al diagnóstico? Generalmente se arriba en forma clínica, no necesariamente tenemos que hacer un cultivo o un examen de la levadura, sino que se realiza una corrección del factor que desencadenó dicha patogenicidad del germen y se corrige. Aparte, por las características, vemos que se presenta mucho en los bebés, que son cuando las madres no higienizan la boca del bebé después de que toman la leche, que maman, o porque fueron contagiados con una alta dosis, una alta cantidad al pasar por el canal vaginal en madres que tienen candidiasis vaginal, como dijimos, que es muy común también en el tracto genital. Esta candidiasis se va a eliminar, se va a tratar con la eliminación general, sin necesidad de medicación, de los factores que producen. Generalmente, como dije, en la falta de higiene, si a la mamá, si se presentan en los bebés, en los chiquitos lactantes, lo que se aconseja a la madre es que después de cada vez que le da de mamar, envuelva su dedo con una gasa y con agua, digamos, suero o un agua corriente, pero que esté estéril, no que esté estancada, digamos, le limpia las superficies bucales y sobre todo donde quedan los restos, que es entre los carrillos y los rebordes alveolares. Esto fácilmente se elimina sin necesidad de medicación, aunque se puede medicar. Y para corroborar, si queremos corroborar
que sea el hongo, se puede hacer una observación directa, o sea, se hace un extendido en un portaobjeto y se observa directamente en el microscopio y se van a observar las levaduras del hongo, o se utiliza cultivos de agar y nutrientes, que creo que es Sauerraus, algo así, el cultivo habrán estudiado en microbiología, que es agar enriquecido con dextrosa y algunos azúcares para que el hongo se desarrolle. Pero como este es un hongo saprófito de la cavidad bucal, siempre se va a desarrollar, es decir, tenemos que ver que por más un paciente que no presenta ningún tipo de lesión, si le hacemos un cultivo, va a desarrollar en menos cantidad o a lo mejor un poco más lento, pero desarrolla también porque siempre se encuentra en la cavidad bucal sin necesidad de que esté causando algún tipo de alteración. ¿Está entendido hasta ahí el tipo de pseudomembrana? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada hasta ahora? Se entendió bien, doctora. Bueno, entonces vamos a continuar con la forma anatomoclínica eritematosa. En estas formas, ¿cuál va a ser, digamos, la lesión elemental? La lesión elemental va a ser una mancha roja, única o múltiple, que puede cubrir grande extensión. Generalmente se presenta en lengua, donde están borradas las papilas filiformes, y en el paladar. Y muchos se conocen este tipo de lesiones como lesiones en espejo, porque se presentan tanto en paladar como en lengua. Y es muy común en los adultos mayores y ancianos. Este tipo de lesión es una de presentación de forma clínica, anatomoclínica de presentación, es una de las únicas formas que el paciente puede referir dolor, porque al eliminarse las papilas filiformes, o estar muy hipotrofiadas o atrofiadas, y el paladar, al comer alimentos ácidos, muy calientes, alimentos o líquidos, pueden referir dolor. El otro tipo de presentación anatomoclínica, difícilmente el paciente refiera dolor. Entonces, este tipo, a diferencia del otro, es el que presenta una sintomatología dolorosa. Sí, no le dije en el anterior y en este lo que se puede producir y con más frecuencia en la presentación pseudomembranosa, el cambio de sabor, porque los pacientes refieren que hay una alteración del gusto y del sabor de los alimentos, digamos. Este también se puede presentar en cualquier parte de la boca, de la mucosa oral, pero tiene predilección, como les dije, por la lengua o el paladar. Y como les dije, la orientación, el diagnóstico va a ser clínico, va a estar orientada porque vamos a observar esas manchas eritematosas y además va a sentir ardor o quemazón. Acá en la imagen, en este caso, se denomina también eritematosa y en este caso es protésica, que es, como vemos, hay una prótesis mucosoportada que hace que el paladar se encuentre con estas manchas rojas. No sé si se ve el cursor que yo lo estoy marcando. Sí se ve, doctora. Bueno, acá como verán, esto tiene el alivio de un diente y si miran la cavidad bucal, ese diente se hizo la extracción, está ahí con la cicatrización. Todavía no había cambiado la prótesis. Acá tenemos otro caso, esto es muy común que pase,
porque esto, en el caso de que los pacientes, ustedes seguro habrán visto varios en la clínica, porque es un nivel de paciente que se van a los mecánicos dentales y le reemplazan un diente o dos, pero le ponen una prótesis mucosoportada pequeña, no es lo correcto que tienen que hacer, y entonces hace este tipo de lesiones. Bueno, vimos la forma pseudomembranosa, la forma eritematosa, y ahora tenemos que hablar de la forma hiperplásica, otra forma de presentación anatomoclínica. Este tipo de lesiones, como dice hiperplásica, su nombre ya dice, son lesiones elevadas que pueden tener el color normal o ser más rojas, digamos, rugosas o lisas, pueden tener un puntillado blanco, pueden desprenderse porque estar asociada con una pseudomembrana, y se presentan también con mayor, digamos, predilección por la lengua y en las comisuras labiales. También se pueden presentar, es común observar en el paladar, en el caso de, creo que tengo una imagen, a ver, de una prótesis, ahí está la prótesis mal adaptada, mucosoportada, que reemplaza algunas partes de los dientes. Acá verán que no tiene los dientes y acá esto es el pedazo de la prótesis. Y estas son las lesiones hiperplásicas. ¿Ven como hay como un puntillado, es como que tienen una parte más roja, están elevadas? Si ustedes pasan el dedo, van a sentir como una zona áspera, pero no es, la superficie es lisa de esas, pero al tener elevaciones que no es una elevación continua, es como que le da un aspecto de rugosa. Entonces dijimos, estoy volviendo, quiero volver para atrás. Entonces se localizan en las comisuras labiales, en el dorso y borde lingual y en el paladar. Difícilmente vamos a observar en la mucosa yugal o en piso de boca, digamos. Se da ahí entonces dijimos prótesis mal adaptadas. Obviamente que en estos casos, en los 3 casos que vimos, ustedes siempre al observar este tipo de lesiones tienen que preguntar a los pacientes varias preguntas referidas a los factores generales y a los factores locales. En este caso, ustedes vemos una prótesis, podemos ver que la higiene de esa prótesis no es la correcta, pero también hay que preguntarle, porque pueden ser pacientes diabéticos, por ejemplo. Puede ser que sepa, puede que no. Entonces, se le pregunta, si le dice, ustedes le preguntan, ¿usted es diabético? ¿Tiene diabetes? Le van a decir que no, la mayoría porque no sabe. Entonces, una de las formas de preguntarle también y guiarle en el cuestionario de los antecedentes al paciente es preguntarle, ¿usted se hace control clínico? ¿Hace cuánto que no se va al médico? ¿Se hizo alguna vez un análisis clínico para saber cómo estaba su azúcar en sangre, cómo estaban su glóbulo blanco, sus glóbulos rojos? Y en base a eso ustedes van a ir evaluando. Si el paciente le dice nunca consulté, entonces van a ir guiando la pregunta, porque puede ser que sean pacientes. Otros de los pacientes que actualmente, digamos, y en estos últimos años, fue común ver y se vio varios casos en la clínica, pacientes donde se diagnosticó por una candidiasis, se arribó al diagnóstico de que el paciente tenía HIV, porque son pacientes que generalmente están inmunosuprimidos, no saben que tienen y tienen candidiasis a repetición, que
se higienizan bien, todo el tema, no tienen diabetes, entonces hay que empezar a investigar otros cuadros en el caso de que presenten candidiasis a repetición. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Después tenemos la candidiasis retrocomisural. Generalmente la candidiasis retrocomisural está muy asociada a otras patologías blancas que van a ver más adelante, que son la leucoplasia o el líquen rojo plano. Por eso, generalmente, en el caso de que no se sabe si primero estuvo la leucoplasia o si primero estuvo la candidiasis, es como el huevo y la gallina, quién estuvo primero, pero están juntas. Y la presentación clínica es que son retrocomisurales, con una base anterior hacia la comisura y un vértice posterior. Es una zona queratinizada, que tiene placas blancas, a veces lisa, a veces rugosa. Esa placa parte se puede desprender porque es la parte de la candidiasis asociada, pero no se elimina totalmente. Estos son los únicos casos de candidiasis de este tipo, si se observan, que deben ser biopsiadas para hacer un diagnóstico realmente de certeza, para saber si hay una asociación de leucoplasia y para tener un control, porque como van a estudiar más adelante, la leucoplasia es una lesión precursora del cáncer o facultativamente cancerígena, o sea que se puede, de acuerdo a algunos factores, cancerizar. Entonces hay que tener que controlar, observar y eliminar los factores de riesgo y los factores predisponentes en ese caso, que son el tabaco, el alcohol, las bebidas muy calientes. Entonces, este tipo de candidiasis va a ser también de diagnóstico clínico, pero para ser de certeza vamos a hacer una biopsia en estos casos. Este otro tipo, como hablé, es de la moniliasis comisural, que se presentan lesiones a nivel de la comisura labial. Esto es muy común ver en pacientes que tienen trastornos neurológicos de nacimiento, como puede ser el síndrome de Down, donde el chico no sabe tragar la saliva y tiene un escurrimiento constante de saliva que macera la comisura de los labios, o en pacientes ancianos donde perdieron la dimensión vertical, y también están asociados a factores de orden general como la hipovitaminosis, sobre todo de la vitamina B, de la riboflavina en general. ¿Cuál es la sintomatología en estos casos? El paciente estas lesiones, como volvemos atrás, porque no dije las características de las lesiones, se va a observar que puede haber erosión, fisuras y surco que hacen que el paciente, al querer hablar, bostezar, sientan dolor. Generalmente se presentan en forma bilateral, es decir, en los dos lados de la comisura. No así las otras que no son simétricas. En este caso, de ser siempre por pérdida de la dimensión, que se pierde en las dos comisuras de los dos lados, o por trastorno del escurrimiento de la saliva, entonces es bilateral. Pero también puede presentarse solamente de un lado, pero es más difícil de ver en estos casos. Entonces el paciente va a presentar eso y con eso vamos a hacer un diagnóstico clínico. Una vez que arribamos al diagnóstico, nosotros clínicamente todo lo que le preguntamos al paciente, en base al paciente, observamos el estado actual del paciente, las lesiones, desprendimos la pseudomembrana, en el caso de una pseudomembranosa,
vimos el eritema en la otra, le preguntamos los antecedentes, vemos que hay algún factor desencadenante, el paciente nos refiere que no se higieniza o que se higieniza muchísimo, que es diabético, en los que son diabéticos, algunas nos dicen que está embarazada. O sea, todo eso juntamos, todos los antecedentes y todo lo que nos pueda referir el paciente junto con las lesiones, vamos a determinar que estamos frente a una candidiasis. ¿Qué conducta vamos a tomar nosotros como odontólogos ante esta situación? Lo primero y lo fundamental para este tipo de patología, donde el factor, digamos, el agente causal es un organismo saprófito de la cavidad bucal y que sabemos que por algunos factores se vuelve patógeno, tenemos que eliminar ese factor que está produciendo el desequilibrio en la flora y está produciendo la enfermedad. Entonces, primero, vamos a observar y vamos a corregir la higiene, para más o para menos. Si es alcohólico, vamos a tratar de incentivar a que deje ese hábito. Si es fumador, igual. Vamos a controlarle si es un paciente diabético y dice hace 10 meses no me voy a mi clínico para que me controle la diabetes, derivarle al médico clínico que haga un control de su diabetes que esté compensada. En pacientes que tienen prótesis, ver cómo está esa prótesis, si hace 15 años que tiene la prótesis y con mala higiene, sugerirle que cambie esa prótesis, que descanse con de esa prótesis también, recomendarle la higiene. ¿Y por qué es fundamental eliminar el factor predisponente? Porque justamente por más medicación que le demos, por más antimicótico que se receten tanto a nivel local como a nivel general, esa patología va a volver a presentarse si el factor desencadenante no fue corregido. Pueden los medicamentos eliminar por un momento, pero si no se corrigen esos factores, la patología se va a volver a presentar. Sin embargo, si nosotros, en la mayoría de los casos, no requieren tratamiento antimicótico ni de orden tópico ni de orden general, solo corrigiendo esos factores se llega a la remisión de la enfermedad. ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctora, se está entendiendo bien. No, doctora. Bueno, seguimos entonces. No obstante, existe una patología, una terapéutica farmacológica y va a estar determinada si nosotros vamos a querer hacer un tratamiento de orden local o de orden general. El tratamiento de orden local se usa el antimicótico nistatina. La nistatina es el único de los antimicóticos que no actúa a nivel general porque no se absorbe. Entonces actúa a nivel local. ¿Cómo pueden ser este tratamiento? ¿Cómo se realizan? Con topicaciones, ya sea con nistatina en su presentación líquida o se puede presentar también como comprimidos que se disuelven en la boca, los comprimidos de nistatina, o también se pueden hacer preparados magistrales donde se pide que se haga la nistatina con algún oro base que hace que ese ungüento que se coloca sobre la lesión permanezca por más tiempo. En las personas mayores difícilmente, y sobre todo los que tienen ardor en la lengua, como dijimos que se presentaban, si volvemos a la forma eritematosa, presentan ardor en la lengua y en el paladar, y generalmente son pacientes con serostomía, entonces se va a dificultar la disolución de un comprimido. En estos casos se le puede mandar solución, viene la nistatina en solución,
y se le manda topicarse con eso y tratar de que tenga el mayor tiempo posible en la boca para que esté mayor tiempo en contacto con las lesiones, cada 6 horas. Y a los 14 días vamos a ver si remite la patología. Generalmente son un poco difíciles de combatir las lesiones producidas por los hongos, pero en los casos que se corrijan los factores y se necesite dar este tipo de medicación, andan muy bien y dan buen resultado al cabo de los 14 días o se puede prolongar por más días. También otra de las medicaciones que se utilizan, pero por su elevado costo es difícil, es el fluconazol. Tiene un costo monetario más elevado que la nystatina, entonces de elección es la nystatina para el tratamiento local. Para el tratamiento sistémico, como dije, no se utiliza la nystatina porque no se absorbe. Y ahí tenemos el fluconazol, el ketoconazol, y en los casos muy graves, en niños que tienen la candidiasis en bebé, sobre todo que nacen por el canal normal pero prematuros y llegan a casos graves que pueden ser todo el tracto digestivo, se internan y se utiliza la anfotericina B. Está mencionado acá, ustedes esto no lo hacen, eso lo hacen los pediatras, generalmente las patologías de los lactantes y niños, muy niños, no consulta a la madre al odontólogo por estos procesos, sino que lo llevan directamente al pediatra, pero para que ustedes tengan conocimiento de lo que se hace. En adultos se utiliza el fluconazol, que es 200 miligramos el primer día y luego 100 miligramos 1 o 2 semanas que pueden extenderse a 3 y 4, al igual que el ketoconazol, pero que son en dosis más grandes de 200 o 400 miligramos diarios durante 1 o 2 semanas, dice acá, pero podría extenderse a 4 semanas. Entonces, vamos a tener en cuenta para nuestro tratamiento efectivo de la candidiasis. La presencia del hongo vive habitualmente en la boca, es un hongo saprófito oportunista. Por lo tanto, cualquier alteración en la mucosa, cualquier factor que influya en la alteración de esa mucosa, va a hacer que esos hongos colonicen rápidamente y se produzca la enfermedad. Por eso es muy importante que tengan en cuenta los factores generales y los factores locales. También se sobreagregan a otra infección o esta infección se sobreagrega a otra u otra infección se sobreagrega a la presencia de la candidiasis. Como dije, colonizan rápidamente y no hay que confundir con las lesiones que van a estudiar más adelante, que son la leucoplasia y el líquen rojo plano. Bueno, ahí está la bibliografía. El Grispan es un libro que cuando ustedes miran 1975 es viejísimo, pero tiene muy buena explicación de las formas clínicas. Y después hay algunos artículos que son los que hacen que presentaciones de casos clínicos, estudios en grupo de personas, qué tratamiento es el que anda mejor, y están muy recomendados esto para si quieren sacarse alguna duda, digamos. Hasta acá y por todo hoy. ¿Entendieron? Prendamos un poco las cámaras, a ver lo que puedan. Sí, doctora, se entendió. Así nos vemos. ¿Alguna pregunta, algo que les surgió en la clínica? Ustedes tienen que tener en cuenta que estos teóricos son muy superficial, hay mucho por indagar, si quieren indagar de micosis, pero el tiempo, y para no hacer muy
agobiantes que se dan así, y lo que yo puedo poner como importante en mi power no siempre es lo que atrae a los otros, o no es todo lo que se puede saber de candidiasis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo mañana voy a estar subiendo al aula, más seguro mañana, probablemente o ahora o mañana, la clase y las preguntas para el taller. Entonces ustedes ya lean orientados y el taller le hacemos ya, lean el tema, chicos, aprovechen el taller, entonces se sacan dudas y es una forma de aprender y tener estudiado para el parcial, que es prontito. Ya falta poco para el parcial. No sé si es el 14 el parcial. Creo que es el 14, ¿no? Sí, el 14. Sí, el 14. Doctor, ¿quiere agregar algo? Doctora. Sí. Yo quiero hacer una pregunta con respecto al... Todo en orden. Bueno. Sí, ¿quién quería hacer una pregunta? Con respecto al tratamiento farmacológico. Sí. Usted dijo que hay una diferencia económica entre nistatina y fluconazol. Pero aparte de esa diferencia, hay otra diferencia, digamos, o sea, ¿es más efectivo? Sí. Sí, digamos que hay diferencia, no es que es más efectivo, generalmente se va de menor a mayor. Cuando usted en este tipo de patología se utiliza la corrección de los factores probables desencadenantes. ¿Me aguardan un minutito, por favor? Sí, doctora, ¿cómo no? Hola. 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 Muy molesto el teléfono. Los que tenemos padres viejitos y lejos, estamos pendientes de las llamadas. Disculpas. Bueno, como decía, generalmente se va de menos a más. Supongamos, en este caso, el fluconazol sería un cañón y la corrección de los factores que predisponen sería una gomera. Entonces empezamos con la gomera, corregimos los factores, corregimos la higiene, corregimos todo. Si en ese caso no se soluciona el problema, vamos a la nistatina, el local, o asociamos, mientras corregimos todos los factores de riesgo y desencadenantes, utilizamos la nistatina, que es económica, que es efectiva, todo. Muchas veces, y generalmente cuando hay casos más severos, cuando hay un SIDA, cuando hay una diabetes, se necesita utilizar porque las condiciones, y sobre todo en el diabético, que hace un terreno propicio para la instalación del hongo, se requiere un tratamiento más complejo y en este caso se utiliza uno de orden general, en este caso el fluconazol o el ketoconazol. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Doctora Barrio, ¿algo que agregar? No, Lizzy, perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces